Muy buenas a todos. Ya estamos a mediados de diciembre y ha llegado el turno del último noticiero del mercado ciclista 2024. Los protagonistas de esta edición serán Tom Pidcock, Maxime Van Gils, Egan Bernal o Aleix Espargaró. Sí, habéis oído bien. Y equipos como el Jay Calula o el Ineos. Antes de continuar, os recuerdo que tenéis disponible en el canal el primero de los vídeos dedicados al análisis del ranking UCI 2024 y el trienio 23-25, con el Movistar, Lotto e Intermarché como protagonistas. La próxima semana subiré la segunda entrega, pero no esperemos más y vamos con el vídeo. Empezamos el noticiero con la gran confirmación de este final del mercado, el fichaje de Tom Pidcock por 3 temporadas con el Qt 6.5. A sus 25 años, los últimos 4 en el Ineos, con únicamente 5 victorias como profesional en la carretera, a pesar de todo el bombo que se le da, el británico baja una división para comandar un proyecto que vivirá su tercera campaña en 2025. Evidentemente, el disputar las grandes vueltas no puede haber sido el elemento determinante para este cambio de aires de Pidcock, pues el Qt 6 tiene difícil participar en alguna la próxima temporada. Al menos sí que tendrá casi garantizada su entrada en las clásicas del World Tour, que son un objetivo muy claro del talento multidisciplinar para el futuro. Y hablando de otras disciplinas, Pidcock no dejará apartado ni el mountain bike ni el ciclocross. Parece que Scott, la proveedora de bicicletas de Qt 6.5 para la carretera, y Pinarello, con la que tan asociado está el británico y cuyo dueño es también propietario del equipo suizo, Ivan Glasenberg, han llegado a un acuerdo. Scott dio la bienvenida a Pidcock, mientras que Pinarello confirmó que el ciclista continuará disputando las competiciones off-road con sus bicis los 3 próximos años. Otros detalles de este movimiento son el salario de Pidcock y los nombres que le acompañarán en su salida de Ineos. Su entrenador, Kurt Buchholz, un señor y posiblemente también su hermano Joseph, que disputó el 2024 con el Trinity Racing. Y en cuanto a salario de Pidcock en el equipo suizo, Vice.pro comentó que se rumoreaba que sería de 8 millones de euros anuales, lo mismo que cobrará Pogačar la próxima temporada. Pero después aclaró que esos 8 millones son el monto total que será repartido entre los 3 años que estará el británico en el equipo. Menos mal. Si queréis conocer el resto de novedades de Qt 6.5, tendréis que avanzar bastante en el vídeo, porque ahora nos toca hablar del Ineos, que ha perdido su talismán, que no ha convencido a Maxime Van Gils, que tiene varios objetivos en el mercado, que está tratando de hacerse con un sprinter bajo contrato con otro equipo y que podría perder a 2 líderes más en el futuro, Filippo Ganna y Egan Bernal. Hay que aclarar que ambos rumores salieron de Beppe Conti, que no es precisamente el más fiable, es más de soltar muchas cosas y quizás una o dos sean ciertas. El periodista reportó que Ganna, bajo contrato hasta final de 2027, habría recibido un amplio interés del UAE Lidl Trek de cara a 2026, con ofertas sobre la mesa. Y el segundo es Egan Bernal, pues según Conti, Jonas Vingegaard habría expresado su deseo de fortalecer el bloque de la escalada del Visma para contrarrestar la fuerza del UAE y se habría señalado a Egan como posible refuerzo. Como digo, son rumores muy poco fiables, pero al menos cerramos el Ineos con una buena noticia, la confirmación de su Asociación para el Desarrollo de Jóvenes Talentos con el conte alemán Lotto Kernhaus PST Bank, como si se tratase de una escuela de pulido de ciclistas antes de su transición al World Tour. Así se ha definido este acuerdo de cara a 2025, con la duda de si continuará a medio y largo plazo. La UCI ha registrado al Lotto Kernhaus como equipo de desarrollo oficial, por lo que sus ciclistas podrán participar en algunas carreras de nivel .1 y .pro con el Ineos. La plantilla estará compuesta por 14 o 15 ciclistas, con 7 de la escuadra 2024 que permanecerán, como Mauro Brenner o Mil Morang, y otros 7 u 8 nuevos, colocados directamente por el equipo británico, como Jonas Rives, Silas Kug, Noah Uri o Joe Cosgrove, el único británico. Además, según Daniel Benson, los 2 talentos daneses del Ineos, Theodor Storm y Peter Oxenberg, bajarán al filial aunque disputarán algunas carreras con el primer equipo. Seguimos con otro gran movimiento de este final del mercado, el fichaje de Maxime Van Gils por el Red Bull Bora hasta el final de 2027. El anuncio oficial llegó el lunes 9, habiendo tomado el belga su decisión unos días antes según su agencia, cuando Benson, Ciro o Headlatch News ya daban por hecha su llegada al Bora. Tras pasar 7 años en el Lotto, Van Gils es el 9º fichaje del Red Bull para 2025. Asegura haber sentido una conexión especial con el equipo desde el primer momento y se espera que sea el líder para las clásicas de las Ardenas. La separación entre Maxime y el Lotto fue en los mejores términos y se han reportado 2 cositas. Uno, que la indemnización de más de 1 millón de euros que debe recibir el Lotto saldrá del bolsillo del Red Bull Bora, y 2, que el salario de Van Gils subirá de los 600.000 euros anuales hasta supuestamente los 2 millones. A pesar de que en anteriores ocasiones el ciclista y su agencia A&J All Sports negasen que el dinero fuese un motivo de su salida del Lotto,
Alex Carrera desveló varios detalles en una entrevista exclusiva en Velocité. Primero, que con este movimiento, Van Gils multiplicará por 5 el salario que iba a percibir en los próximos años. Carrera asegura que todos habríamos hecho lo mismo y que los otros 4 equipos interesados, UAE, Movistar, Ineos y Astana, le ofrecieron como mínimo un salario 4 veces mayor al que percibiría en el loto, por lo que claramente estaba infravalorado en el equipo belga. Carrera asegura que su ciclista quería quedarse en el loto al principio, que negociaron durante 3 meses, que hubieran aceptado un salario un 30% inferior al propuesto por los demás interesados y que ofrecieron extender el contrato hasta el final de 2027, un año más, como muestra de buena fe. Pero, como la lotería no tenía dinero ni para eso, finalmente ejecutaron una cláusula en el contrato que estipulaba que Maxime podía dejar el loto si no podían pagarle. Ya que hemos hablado de Van Gils, seguimos con el Red Bull Bora, que ha dicho adiós a Louis Joe Lours, un joven de 21 años que ha estado las 3 últimas temporadas en el equipo sin resultados destacables tras subir directamente desde Juniors. En 2025 dará 2 pasos hacia atrás fichando por el filial del Decathlon AG2R. Otras 2 novedades del Red Bull Bora son el fichaje de Gianni Moscon para 2025 y el posible adiós de Frederic Vandal tras esta temporada. El joven y aprovechable Puncher aseguró que si no debuta ya en una gran vuelta, probablemente dejará el equipo. Y en cuanto a Moscon, llega como capitán de ruta para apoyar al nuevo bloque de clásicas y a los líderes de las grandes vueltas, como ya hizo con Evenepoel en el pasado Tour. Y sobre el accidentado Renko Evenepoel tenemos más informaciones de su salida al Red Bull Bora que finalmente no se produjo. Vale que Patrick Lefevere, que se retira como manager de Quickstep, asegurase a Cycling News que nunca recibió una oferta por su perla y que todo era ruido generado por periodistas y demás, pero otras informaciones nos llevan a pensar lo contrario. Primero, que según Wielerflits, la dirección del equipo de la bebida energética ya indicó a un copatrocinador allá por marzo que la llegada de Evenepoel era probable. Es más, Johan Brunel desveló lo siguiente a finales de octubre. Oí que ya estaba hecho. Incluso se supone que ya se había confeccionado ropa personalizada con el nombre de Evenepoel. Pero en el último momento todo se vino abajo. Tal vez una de las partes cambió de opinión. En esto coincide el periodista Jonas Kreteur, que nos lleva a la segunda parte. Varias fuentes hablaron del supuesto contrato que el Bora le ofreció a Renko. Desde Headlatse News, Michel Witz lo cifró en 10 millones anuales por 3 temporadas, incluyendo a 3 miembros de su confianza del Quickstep en el traspaso, como el director Klaas Lodewijk. Lefebvre supuestamente evitó este movimiento aumentando el salario de su estrella hasta los 5 millones. Según informaciones de Cycling News, la oferta que llegó del Bora fue realmente de 4 millones con varios bonus con los que llegaría a los 5 anuales. Pero vamos, que ahora ya da igual, porque Evenepoel se quedará en el Quickstep en 2025. Y finalizamos el equipo belga con el inicio de las negociaciones entre su directiva y los representantes del prometedor y versátil sprinter Luc Lamperti para mejorar sus condiciones y cerrar una extensión de contrato, finalizando el actual en un añito. El próximo capítulo se lo dedicamos al Astana y al Jayco Alula, que se despidió de 7 de sus ciclistas que serán baja para 2025, incluyendo a Blake Quick, que podría firmar por el Conti tailandés, Rojai Insurance y Jesús David Peña, que fue avisado en agosto de que no sería renovado. El cundinamarqués lleva semanas buscando equipo, pero tiene pocas esperanzas en Europa y se plantea regresar a Colombia. Toda la situación se tornó más complicada con el abandono de su agente, Giuseppe Cuadro, que no hizo su trabajo, le mintió y lleva tiempo ignorando las llamadas y mensajes del escalador. El Jayco ha anunciado su novena incorporación, Alan Hatherley, ganador de la Copa del Mundo de Mountain Bike, campeón mundial en cross country y tercero en los Juegos Olímpicos de París. El sudafricano tiene 28 años, ha firmado hasta final de 2026, no cuenta con casi ninguna experiencia en carretera y alternará ambas disciplinas el próximo año. Ya de cara al próximo mercado ciclista, la estrella Michael Matthews comunicó a Daniel Benson que está en conversaciones con el Jayco para prorrogar su contrato, que actualmente expira a finales de 2025. ¿Y os acordáis de Christian Blumenfeld? El triatleta que a sus 30 años se había marcado como objetivos conseguir algunos maillots en el Tour de Francia 2027 y ganarlo en 28. Se habían interesado en él el Jayco y también el 1X, pero al final nada de nada, pues Blumenfeld y su entrenador, Olaf Alexander Boo, han decidido poner fin a su para nada ambicioso proyecto en el ciclismo de carretera. Ahora el objetivo en 2028 será el triatlón de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, con Boo asegurando que el principal motivo para desechar el proyecto de ciclismo en carretera es el económico, pues como mejor triatleta del mundo, su conversión habría generado una brecha demasiado grande a nivel salarial. Curiosamente, el que se llegará al 1X es precisamente Boo como nuevo entrenador jefe. Sin Blumenfeld, pero con Hatherley,
aunque a la espera de una posible salida de Kelly Pigwan, damos por cerrada la plantilla de 30 efectivos del Jayco para el próximo ejercicio, pues el escalador Chris Harper firmó un contrato por 2 años y James Mackenzie finalmente retrasará su promoción desde el Hagens-Berman Jayco un añito. Por parte del XDS Astana también tenemos una plantilla de 30 ciclistas tras unos últimos reajustes y no tener éxito en la contratación de Maxime Van Gils. Entre las salidas tenemos la de Gleb Brudzinski, que se retira a sus 24 años tras destacar únicamente en los campeonatos kazajos y asiáticos, las de los también kazajos Yevgeny Gidis e Igor Chazan, que se marchan al China Glory, y las de Danil Marukin y Santiago Umba, que tras disputar una única campaña con el Astana, disputarán la próxima como ciclistas del filial, aunque les veremos en ocasiones con el primer equipo. Acerca del colombiano, Vinokurov cree que la transición pudo haber sido demasiado rápida para él y que necesita dar un paso atrás para asegurar un crecimiento constante en el futuro. El que sí se quedará en el World Team, de acuerdo a Daniel Benson, es Anton Kuzmin, que tendrá a 2 compañeros nuevos en Fausto Masnada y Davide Toneati, elevando el contingente italiano del XDS Astana hasta los 13 efectivos. Masnada ha firmado por un año y deberá dejar atrás los problemas físicos de las últimas temporadas si quiere recuperar parte del nivel que llegó a alcanzar en 2019-21, año en el que fue segundo en Lombardía tras Pogačar. Y Toneati debutará como profesional tras 3 años en el filial y una última temporada muy sólida, noveno en el Giro del Veneto, segundo en la Tour Rumanei y la Belgrado Banja Luka. Finalizamos los World Teams con varias noticias sueltas, siendo las 2 primeras unas renovaciones geniales. Taco van der Hoorn continuará en la Intermarché Wanty hasta el final de 2026. Tras la conmoción cerebral que le dejó fuera de juego 500 días, desde el Tour de Flandes 2023, equipo y ciclistas se mantuvieron unidos. Taco se impuso en la Extended Race en su retorno y despertó el interés de otras formaciones, pero seguirá en la Intermarché 2 años más. Y la segunda es la de John Degenkolb, del que a inicios de año se anunció que había extendido con el renovado Team Picnic post-Enel hasta el final de 2025. Por cierto, Picnic es el nuevo socio titular del equipo, conocido como DSM Firmenich post-Enel, pasando de SM a un rol menor. Pues ayer mismo, junto al inicio de Picnic, vino la extensión por un añito extra de Degenkolb, por lo que 2026 será su 10ª temporada con el equipo de Iwan Spekenbrink. Por parte del UAE se ha desvelado el nombre de su 29º ciclista, Julius Johansen. En el mismo artículo en el que Josean Machín confirmaba que Álvaro Jodeg no formará parte del equipo en 2025, el manager adelantó que sería uno para tirar del pelotón durante muchos kilómetros y controlar el grupo. Se rumoreó la posibilidad de que fuera Stefan de Bod, pero el anunciado acabó siendo Johansen, procedente del Sapgal. A esa escuadra llega desde otro World Team, el Cofidis, Rubén Fernández, mientras que su antiguo compañero Christoph Nob ve muy pero que muy cercana su retirada. Otros 2 rumores sueltos giran en torno a los polacos Lukas Ocean y Lukas Wisniewski. El primero, del Arkea, probablemente haya llegado al final de su carrera, y el del Bahrein seguirá ese camino a no ser que el Masouce, un conti polaco, adquiera un nuevo patrocinador y las negociaciones lleguen a buen puerto. Además, un compañero de Wisniewski este 2024, Damiano Caruso, confesó en Bici que está al 90% seguro que la próxima temporada será su última como profesional. Y ya que hemos mencionado a Stefan de Bod, el EF Education ha cerrado por fin su plantilla 2025 con 29 ciclistas, y el neerlandés no estará entre ellos, a diferencia de Esteban Chaves, Alexander Cepeda y James Shaw, de los que por fin conocemos oficialmente su continuidad. Continuamos con 2 grandes veteranos, Ignatas Konovalovas y Fabio Feline. El primero ha puesto fin a su carrera profesional tras 17 temporadas, sus 9 últimas en el Groupama. Lamentablemente, no pudo detener una despedida a la altura, pues no pudo disputar una sola carrera este 2024 debido a una lesión en la espalda. En cuanto a Feline, subió un post en su Instagram tras finalizar la temporada en Japón, anunciando que en las próximas semanas tendría una imagen definitiva de su futuro y reflexionando si había llegado el momento de colgar la bicicleta tras 15 años como profesional. Seguro que pronto conoceremos su decisión final. Y cerramos este capítulo con 2 amateurs, Jack Burke y Aleix Espargaró. Sí, habéis oído bien. El primero se ha hecho famoso estas últimas semanas tras batir en Strava los récords de ascensión de puertos míticos como el Mortirolo, Stelvio o Alpe d'Huez. A sus 29 años, llama a las puertas del World Tour, cree que tiene un 30% de posibilidades de conseguir un contrato profesional y asegura que hasta 5 equipos, Visma y Movistar incluidos, se han interesado por él. Y lo de Aleix Espargaró me ha dejado de piedra, pero es completamente cierto. Del español andorrano, experto en sacar el móvil mientras va con la bici en sus entrenos por Andorra con profesionales, circulan rumores estos últimos días que le sitúan la órbita del líder Trek.
varias fuentes y medios como Le Puncher, As o Relevo se han hecho eco de este movimiento y a día de hoy el fichaje de Aleix parece que será realidad. El expiloto de MotoGP no entrará al primer equipo porque ya está la nómina completa, por lo que pasará a formar parte del filial con 35 años, una edad que no pinta nada de nada en un equipo de desarrollo. En un principio debería iniciar su recorrido en pruebas de gravel y podría tener su primera oportunidad con Verona, Pedersen y compañía en la Vuelta a Burgos a inicios de agosto. Es posible también que su rol sea el de embajador de la marca de bicicletas Trek, pues ya se ha despedido de Specialized Jovic y deberá compaginar esta tarea con la de piloto probador de Honda en MotoGP. Además, Aleix es un buen amigo de Juan P. López y Carlos Verona. Está dejando comentarios enigmáticos en su Strava y se ha unido a los ciclistas del Lidl Trek en sus entrenamientos en Denia. Sí, queda poco para el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, pero esto no parece ser ninguna broma y el anuncio oficial debería llegar en unos días. Continuamos nuestro mundo noticiero de 2024 con los pro teams más conocidos y el Unibet Tietema Rockets. El equipo de Bas Tietema ha incorporado a dos buenos refuerzos escaladores y punchers para 2025, Giovanni Carboni y Odd Christian Eiking. El primero viene de firmar una gran temporada en el campo continental con el Team Ukio, destacando en Italia, Japón y Bulgaria tras su año y medio más apagado en el Kern Pharma. Eiking todavía no ha sido oficialmente anunciado, pero Wielerflitz asegura que ya ha firmado con el TDT, sus últimos seguidores en Instagram le delatan y está con el equipo en España estas dos últimas semanas. Su fichaje es un hecho y dejarle el 1X, al igual que Aidar Andersen, del que desconozco su futuro, y el pistar Niklas Larsen, que se marcha al BHSPL. Por parte del TDT solo dirá adiós Jordi Bouts, que hace unas semanas se lanzó a Twitter para pedir ayuda en la búsqueda de un nuevo equipo, que le permita continuar como ciclista profesional. Avanzando a la Israel Premier Tech, tenemos el cierre de su nómina para la próxima temporada con 30 ciclistas. Los dos últimos espacios han sido ocupados por dos veteranos, Simon Clark y Michael Schwarzman, que han firmado una prórroga para 2025. Es posible que la próxima sea la última temporada de ambos, algo cada vez más probable en el caso de Chris Froome. El 4 veces campeón del Tour de Francia declaró que aún no ha tomado la decisión final, pero le encantaría disputar una gran vuelta, ojalá al Tour, para su posible despedida. Con estos movimientos se confirma el adiós de Guy Sagif, Mats Wurst-Smith y Mason Holliman. El primero se retira tras ser el primer israelí en disputar una gran vuelta, el Giro 2018, y pasará a formar parte del staff del equipo. Mason Holliman se va a Portugal con el Sapgal y Smith publicó un vídeo en su Instagram pidiendo un nuevo contrato para poder continuar activo en el ciclismo de carretera, aunque parece que también se probará en el gravel con Pass Racing. Además, a pesar de que se había rumoreado, finalmente Pau Martí y Floris Van Tricht no darán el salto con el Israel. Ambos permanecerán un añito más en el filial, con el segundo viendo retrasada su promoción un año, pues ya había sido anunciado hace varios meses, debido a una lesión que le dejó fuera de juego hasta mayo. Eso sí, Floris estará con el Israel en el World Tour en 2026 y 2027. Por parte del Lotto Destiny, además de la ya comentada salida de Maxim Van Gils, conocemos el destino de Johannes Adamietz. Tras cumplir bastante bien como gregario, Adamietz volverá al equipo del que salió en 2022, el Renby Team Sauerland, que para la próxima temporada se fusionará con el Radnet Oswald. Otro de los que se despiden, Thomas de Gent, apostará por el gravel tras su retirada de la carretera. Así nos lo hizo saber en septiembre él mismo, y tras rumorearse su unión a Ridley, el proyecto del que forma parte Felipe Orts, finalmente se unirá a las filas del Classified CC Gravel Team. Otro decano muy apreciado, como Simón Pelot, está barajando varias soluciones, entre las que incluye competir en equipos cafeteros o asiáticos y, por qué no, combinarlos con el gravel, aunque realmente no cuenta con ninguna propuesta en firme que pueda seducirle. Algo que tiene claro es que no volverá al World Tour y las exigencias que implica el ciclismo de más alto nivel. Los otros dos del Tudor, que se quedaron sin sitio, Nils Brun y Tom Bolly, ya tienen su futuro definido. El primero ha encontrado hueco en el MyPelot Pro Cycling Team y Bolly se centrará en el ciclismo en pista con el objetivo de representar a Suiza en Los Ángeles 2028. Y del Q36.5 tenemos 3 nuevas extensiones y 4 o 5 salidas. Las primeras son las de Kamil Maleki, Damien Howson y Marcel Canrubí. El polaco continuará en activo a pesar del problema cardíaco que sufrió en verano y ha renovado hasta el final de 2026. Howson y Canrubí lo han hecho únicamente por una temporada, con el australiano siendo un valor muy importante en las vueltas por etapas de una semana y el español creciendo en las carreras de un día. En cuanto a las despedidas, la primera es la del escalador Alessandro Fansello, uno de los 4 nuevos italianos del Team Ukio japonés. La segunda es la de Simon Sagnok, que volverá a Polonia con el club Kartusia Kartusi. Las dos siguientes son las de Carl Fredrik Hagen y Tom de Vriend, que se retiran con 33 años. Al primero quizás le recordéis de su Vuelta a España 2019, que finalizó octavo.
a pesar de que tenía alguna oferta, ha optado por decir adiós. El caso de De Bruyne es más duro, pues confesó que lleva 2 años sufriendo un verdadero calvario, con multitud de problemas hasta que fue diagnosticado en enero con la enfermedad de Crohn. Los amantes de la París-Roubaix no olvidaremos su sorprendente cuarto puesto en la edición 2022. Y la posible quinta salida es la de Filippo Colombo, pues si bien hace unos meses comentamos su reingreso a Q36 el 1 de agosto y su firma hasta final de 2025, ahora ha desaparecido del registro tanto en Pro Cycling Stats como First Cycling. Finalizamos los Pro Teams con Yuki Yarashiro, pues se ha confirmado que el veterano japonés pospone un añito sus planes de retirada y correrá en 2025 con el Toscana Factory Team Vini Fantini, el Corratec, vamos. Y cerramos rápidamente con el Arabai Is Balears, del que tenemos las renovaciones de Pau Llaneras y José María García y los fichajes de Sergio Trueba, ganador del torneo Lendakari con el Gomur, Álvaro Sagrado, vencedor del ranking 2024 de la Real Federación Española de Ciclismo, y Ricard Fitó, explosivo y con buena punta de velocidad. Ahora sí, con el Arabai, clausuramos este noticiero con Tom Pidcock, Maxime Van Gils o el Jake Alula como protagonistas y completamos toda nuestra cobertura del mercado ciclista de 2024. Es probable que en estas próximas semanas suba un vídeo con mi ranking del mercado de cada equipo de primera y segunda división, pero antes tendréis el análisis de Cofidis, DSM, Arkea, Astana y 1X en el ranking de 2024 y del trienio. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis, like, comentario y suscripción se agradecen y nos vemos en la próxima.